Hola queridos amigos, es un placer volver a encontrarme con vosotros para seguir compartiendo la palabra de Dios. A lo largo de varios días hemos estado viendo la respuesta de Jesús a la crítica de los escribas y de los fariseos cuando él mostraba que no tenía temor de relacionarse con las minorías marginadas de sus días, con los publicanos, con los pecadores. Al ser criticado por los escribas y fariseos, el Evangelio de Lucas nos relata 3 parábolas de Jesús que son la respuesta a esa crítica. La primera, la parábola de la oveja perdida; la segunda, la de la dracma perdida; pero la tercera, quizás la más conocida y la más difundida, la del hijo pródigo. En esta parábola Jesús va a decir una cantidad de cosas extraordinarias. Por su extensión vamos a ir paso a paso analizando esta parábola que comienza en el versículo 11 del capítulo 15 del Evangelio de Lucas. El versículo 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Sabes? Esta parábola encierra una verdad que podríamos decir es fundamental. A lo largo de la historia de la salvación, desde que se produjo la triste entrada del pecado en la experiencia del ser humano, podríamos decir que ha habido 2 clases de personas. Los que han querido vivir cerca de Dios y los que de alguna manera se han alejado de Dios. Podríamos decir sin temor a equivocarnos que estos 2 hijos de la parábola representan ambos grupos de personas. Aquellos que han querido vivir alejados de Dios y los que de alguna manera han seguido el llamado de Dios y han contestado a la voz de Dios que ha obrado en sus corazones. Pero esta parábola no nos habla de 2 hijos incrédulos. No nos habla de uno que quiere estar cerca del Padre y otro lejos del Padre. Ambos están en la casa del Padre. Ambos son creyentes. Ambos son hijos del Padre. Ambos reconocen al Padre como suyo, como su Padre celestial. ¿Qué encierra, por lo tanto, esta parábola? En realidad, esta parábola está hablando de 2 clases de creyentes, de 2 aspectos de la vida de la fe. Y para poder entender esto tenemos que ir al jardín del Edén. Cuando se produjo la entrada del pecado en este mundo, automáticamente Dios implementó lo que ya estaba planeado dentro del plan de salvación, que era un sistema de salvación por sustitución. No había otro camino. Pero no solo no había otro camino, sino que no existirá nunca otro camino. La salvación es por sustitución o simplemente no puede haber salvación. Y en esa salvación por sustitución, alguien tenía que ocupar el lugar del pecador. En el caso de Adán y Eva, que habían fracasado y habían pecado, alguien tenía que ocupar su lugar. Y las pieles con las que Adán y Eva fueron vestidos nos muestra que quien ocupó el lugar de Adán y Eva fue esa víctima inocente que entregó su vida a favor de Adán y Eva. A partir de ese momento se entendió, y Dios así lo reveló, que la salvación era por sustitución y que alguien tenía que ocupar el lugar del pecador. Por lo tanto, cuando uno reconocía su condición caída delante de Dios, reconocía su condición pecaminosa delante de Dios, debía presentarse a Dios con el sustituto. Debía poner como ofrenda por el pecado el sustituto. No había otra posibilidad de salvación. O había un sustituto que diera su vida por el pecador, o el pecador tenía que entregar su propia vida. Esto que pasó en el jardín del Edén se reprodujo a lo largo de los siglos en la experiencia del pueblo de Dios, en la época de los patriarcas y luego en la historia del pueblo de Israel. Siempre la salvación fue por sustitución, hasta que finalmente vino el Cordero de Dios, el verdadero sustituto, y dio su vida por nosotros. Pero en el jardín del Edén hay algo que ya nos enseña quiénes son estos 2 grupos de hijos de Dios, estas 2 clases de hijos de Dios, representados en Caín y en Abel. Caín y Abel ambos eran hijos del mismo padre.
Ambos habían nacido en el mismo hogar y ambos formaban parte de la misma familia y ambos vivían en el mismo contexto. Habían recibido las mismas influencias positivas y habían recibido la misma educación. Eran del mismo padre, compartían la misma sangre, tenían una identidad genética común, eran hermanos. En un momento, la Biblia nos cuenta en el capítulo 4 del libro de Génesis que Abel entregó una ofrenda a Dios, habiendo elegido el mejor cordero de su rebaño. En este sentido, Abel estaba siguiendo las enseñanzas que Dios le había revelado a Adán, que la salvación era por sustitución, que había que entregar un sustituto, que era el cordero. Caín, por su parte, que era labrador de la tierra y se había esforzado mucho para obtener buenos frutos de la tierra y tener una abundante cosecha, llevó lo mejor de sus frutos, que es una manera de decir, llevó lo mejor de su esfuerzo. Sin embargo, Dios no pudo aceptar la ofrenda de Caín y sí aceptó la de Abel. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel estaba enmarcada dentro del proyecto de Dios de la salvación por sustitución, mientras que Caín simplemente traía lo que era el fruto de su esfuerzo. A lo largo de la historia ha habido siempre dos clases de creyentes: los que han querido salvarse y agradar a Dios, reconociendo que ellos solo pueden salvarse y solo pueden ser agradables delante de Dios gracias al sustituto, o bien aquellos que con su propio esfuerzo han querido ganarse el favor de Dios y han querido alcanzar el agrado de Dios. Caín representa a aquellos que a través de su esfuerzo personal quieren ganarse el cielo. Abel representa a aquellos que a través de la confianza en el sustituto y la entrega de esa ofrenda aceptan el favor de Dios y finalmente alcanzan la vida eterna. Caín y Abel representan a los dos hermanos de la parábola del hijo pródigo. Representan a aquellos que finalmente se van a salvar porque aceptan la misericordia del Padre y reconocen en esa misericordia el único camino de salvación para ellos. Mientras que el hermano del hijo pródigo representa a aquellos que trabajan duramente para ser salvos, aquellos que creen que se merecen el favor, el amor, la misericordia y la bondad de su Padre porque ellos siempre obedecen, porque ellos siempre hacen la voluntad del Padre. Querido amigo, querida amiga que me escuchas, nosotros podemos ser muy buenas personas, obedecer cada uno de los mandamientos de Dios y sin embargo ningún acto de obediencia nos trae el reino de los cielos. Podemos guardar escrupulosamente cada jota y tilde de la ley, pero esa obediencia a la voluntad del Padre Celestial no nos trae la vida eterna. La vida eterna la trae el Cordero. La vida eterna la trae la ofrenda de ese Cordero sin mancha y sin contaminación que fue ofrecido por cada uno de nosotros. La vida eterna viene como resultado de lo que ha hecho por nosotros el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Podemos esforzarnos tratando de ganar el cielo a través de lo que hacemos. Podemos discutir con Dios diciendo que nosotros merecemos ser tratados bien porque nos hemos portado bien. Podemos contender con Dios exigiéndole que nos salve porque hemos sido buenas personas. Pero este es el camino equivocado. Ninguno llegará a alcanzar el favor de Dios, la misericordia de Dios, o será agradable delante de Dios por sus actos. Solamente cuando nos apropiamos de la vida de Jesús por la fe, solamente cuando reconocemos la muerte de Jesús por la fe, solamente cuando nos apropiamos de toda la obra de Jesús por la fe, Dios se agrada de nosotros, Dios nos perdona y Dios nos salva. Podemos elegir cada uno de nosotros qué clase de hijo de Dios ser. Un hijo de Dios que se acerca por la fe y acepta el plan salvador de Dios que pasa por el Cordero Inmaculado que se entregó por cada uno de los seres humanos de este mundo, o quizás querer ganar el cielo con nuestros propios actos
y nuestra propia fuerza, entregando la ofrenda de nuestro esfuerzo. Acepta a Jesús, confía en lo que Él ha hecho por ti y serás agradable, acepto y perdonado ante Dios. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.